de nuestro invitado el día de hoy. Se trata del ingeniero Hernán Zapata. Él es asambleísta por Pichincha de ADN. Un saludo a todos quienes nos siguen por Radio Primavera. Siempre será un honor compartir estos momentos de diálogo con ustedes. Gracias, estimado asambleísta. Como usted sabe, pues hay preocupación de lado a lado. Las organizaciones sociales, especialmente la CONAIE, el fin de semana convocó que iba a haber el paro desde hoy. Y ya conocemos más o menos los resultados, hay ciertos brotes que han sido despejados. Usted como asambleísta de ADN, ¿qué nos puede decir al respecto sobre la eliminación del subsidio al diésel? ¿En qué beneficia o en qué perjudica prácticamente? Porque en parte pueden tener razón el pueblo ecuatoriano, que a lo mejor va a haber subida de precios, en fin. Para usted como asambleísta, ¿cómo lo mira desde su punto de vista? Bueno, sí, en efecto, la eliminación de los subsidios al diésel es una medida que ha sido rezagada durante muchos años. Esta decisión política que ha tomado el presidente Daniel Noboa tiene realmente varios enfoques. Primero, una redistribución de estos recursos que solamente en el año 2025 estaba destinado 1.200 millones como subsidios al diésel. Estos subsidios es importante que conozcan que quienes usufructuaban de estas medidas eran los grupos de la delincuencia organizada. Estamos viendo cómo hay provincias que siendo más pequeñas comparado, por ejemplo, a Pichincha, tenían entre 2, 3 y hasta 4 veces más el consumo de diésel. Esto también ha beneficiado a las mineras ilegales y también es importante que conozcan que el 80% de estos subsidios estaban beneficiando al 40% de las personas más ricas de este país. Entonces, la medida no es que realmente estaba ayudando a los ciudadanos. Por eso es que el presidente ha tomado estas políticas en ayudar a sectores sociales y estamos viendo cómo esta redistribución de los recursos han servido para dar incentivos al transporte público, más o menos alrededor de 24.000 beneficiarios con un valor de 220 millones de dólares, ha sido uno de los incentivos. De igual manera, esta redistribución que ha servido para la chatarrización, alrededor de 1.500 unidades con un valor que bordea igual los 150 millones de dólares. También el apoyo a los sectores agrícolas, más o menos 200 organizaciones quienes se han beneficiado con 81 millones de dólares en la compra, por ejemplo, de tractores y sabemos que esto va a seguir subiendo. Inicialmente se había hablado de 200 unidades, pero hoy vemos que van a superar las 1.000 porque el agro es un sector importante que tiene este país. También esos 100.000 beneficiarios que van a recibir un aporte de 1.000 dólares y bordea los 100 millones de dólares. Entonces, son 18 los enfoques o las aristas que ha identificado el presidente, de lo cual se va a redestinar estos recursos. Pero ahí, mi estimado Jorge, también es importante mencionar que el país lamentablemente está sumamente endeudado. Hoy tenemos una deuda pública entre interna y externa que bordea los de 83.000 millones de dólares. Y solamente en los últimos 19 años se ha destinado 20.000 millones de dólares para los subsidios al diésel. Entonces, ahí estamos viendo que las medidas adoptadas por el presidente, al menos como legisladores y como representantes de los cantones de Pichincha, pues vemos que es apropiada, es necesaria. Y claro, sabemos también que los sectores marginales de la provincia de Pichincha, sobre todo sectores indígenas como es en Cayame, Pedro Moncayo y los agricultores del noroccidente, de una u otra manera pues se pueden ver afectados por estas medidas. Por eso es que se ha tomado estos incentivos para que se pueda el Ejecutivo apalancar un poco esta necesidad. Caso, aparte de eso, también de los subsidios, rechazan igual lo concerniente a la convocatoria de Asamblea Constituyente. ¿Qué le motiva o cómo lo ve usted? ¿Cree que esto va a cambiar realmente la situación del país? Porque la actual Constitución ha sido demasiado criticada porque beneficia, según conocen expertos que manifiestan que beneficia a la delincuencia organizada, al narcotráfico, en fin, y no se puede
canalizar para que vaya en beneficio del país. Usted como protagonista, como asambleísta, ¿qué puede decir al respecto sobre esto? Que posiblemente ya la Corte Constitucional el día de ayer dio luz verde en primera instancia para que se dé a lo mejor la Asamblea Constituyente. Claro, por supuesto. A ver, todos los hechos que se están suscitando en el Ecuador, pues tienen cierta conexión. Y aquí hay un factor común, que es la lucha contra la delincuencia. Eso es realmente lo que estamos haciendo, tanto desde el Ejecutivo como desde la Asamblea Nacional. Y como usted bien dice, Jorge, nosotros hemos sido testigos de los proyectos de materia económica urgente que han sido enviados por el presidente y que de una u otra manera han sido bloqueados por parte de la Corte Constitucional. Entonces, hoy, por ejemplo, el tema de los subsidios, también el trasfondo es eliminar ese músculo económico que han tenido los grupos delincuenciales. Como le explicaba anteriormente, se están aprovechando de estos subsidios y la delincuencia sigue creciendo en este país. Los ciudadanos hoy que nos escuchan están conscientes de que es necesario una lucha frontal y sobre todo hay que debilitar ese músculo económico que tienen los grupos delincuenciales. Por eso es que una constituyente es una medida viable una vez que la Corte Constitucional no ha dado paso, producto justamente de una constitución actual del 2008, que de alguna u otra manera está beneficiando esos derechos de los delincuentes. Entonces, ahí es el punto neurálgico, por qué convocar a esta iniciativa que ha tenido el presidente. Ahora, está claro que la Corte Constitucional debería pronunciarse en este segundo momento, sí, una vez que ya ha aprobado que la vía es la apropiada y ahora necesitamos que ellos analicen los considerandos, el tema de la pregunta y también el estatuto, cómo se va a normar este proceso. Entonces, qué mejor que los ciudadanos, el pueblo ecuatoriano sea el que se pronuncie si es que desea o no tener una nueva constitución en este país. Entonces, la medida creo que es apropiada, es necesaria, es oportuna. Y pues bueno, hoy un poco que estamos en este escenario de protestas, claro, los ciudadanos tienen el derecho de hacer los reclamos del caso, pero siempre es importante llamar a la unidad. El presidente Daniel Noboa ha extendido una mesa de diálogo en donde ha encargado justamente a la vicepresidenta María José Pinto y a ministros para que establezcan estos diálogos. Por eso es importante que tanto esta iniciativa de constituyente como este tema de los subsidios tienen que enfocarse en un objetivo de Ecuador. Es importante esta medida, mi estimado Jorge. Justamente eso de los subsidios, como acabamos de pasar justo antes de su entrevista, sobre el pronunciamiento que hace el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, en que dice de que se van a tomar los pozos petroleros, de que no se entregue comida, yo que sé, a quien él le califica con términos un poco groseros, digamos. ¿Qué opinión le merece a usted sobre este pronunciamiento del señor Marlon Vargas, presidente de la CONAIE? Sí, le decía anteriormente que todos los ciudadanos tienen el derecho de realizar un reclamo que posiblemente consideren justo. La mesa de diálogo está extendida, sin embargo, nada justifica que se puedan tomar medidas radicales, porque los únicos que van a salir perdiendo son los ecuatorianos. Aquí no se trata de un solo sector del país. Acabamos de ver hace algunos años atrás cómo una paralización afectó en cientos de millones de dólares y que llegaron incluso a los miles, y eso afecta al sistema productivo del país. Cualquier medida que tomen debe estar enfocada en el respeto a los derechos de las otras personas y por eso es que el Ejecutivo ha tomado medidas muy radicales, sobre todo cuando se hagan este tipo de actos que van en contra de la estabilidad del Ecuador y también en beneficio de los ciudadanos. Ahí es importante también que mencionarles, cada niño, cada niña que nace en este país nace ya con una deuda que bordea los $5,000. Entonces, hoy a quienes nos ha tocado asumir estos escenarios en el momento actual, debemos tener la responsabilidad de asimilar la situación económica que tiene el país y decidir qué futuro queremos dejar a nuestros niños. No es justo que cada vez que nazcan ya con una deuda y nosotros hoy estemos viendo por un tema momentáneo. Tenemos que arrimar el hombro ahora a todos los ciudadanos con la finalidad de que nuestro país salga adelante
y por eso es que las decisiones del presidente Noboa hasta el momento han sido acertadas. Estamos viendo cómo ahora el riesgo país está topando niveles muy bajos y esos son cifras alentadoras porque los multilaterales están viendo al Ecuador con buenos ojos. Se han tomado medidas que realmente han sido, digamos, necesarias para poder realizar una estabilidad tanto en el tema social como en el tema económico, mi estimado Jorge. También hay otro tema importante que el día de hoy, bueno, hay que ver cómo se desarrolla. El MI, que son organizaciones indígenas de Cotopaxi, han manifestado que el día de hoy se van a tomar la tacunga para exigir de que el presidente de la República salga igual de la tacunga y que prácticamente de otra forma exigen justamente que a lo mejor derogue el decreto de la eliminación de los subsidios al diésel. Sobre este tema, ¿qué le merece a usted? ¿Qué opinión? Sí, a ver, los grupos, como le dije anteriormente, tienen todo el derecho de expresar las necesidades. La mesa de diálogo está ahí. Hay que agotar las instancias y saber cuál es el planteamiento que tienen cada uno de los sectores. Yo, por ponerle un ejemplo, en Pichincha, donde un poco se ha radicalizado esta medida, ha sido en la parte norte, lo que es Cayame, Pedro Moncayo, y justamente por algún tipo de relaciones que hemos tenido de carácter político en meses anteriores, es que en lo personal he tratado de realizar un acercamiento para que quienes dirigen a estas organizaciones, como es por ejemplo el pueblo Cayambi, como es la organización Turupta, se sienten a dialogar. Creo que esa medida hay que hacer a nivel nacional y si es que, bueno, hay la voluntad de los grupos y la decisión de realizar una marcha, unas protestas, vuelvo a repetir, que sean enmarcadas en el respeto a todos los ciudadanos y el presidente no va a regresar a ver a otro lado, siempre va a asumir ese diálogo, ese respeto con los grupos más necesitados de este país y pues bueno, esperamos que las medidas que tomen no se radicalicen, sobre todo porque las autoridades, quienes tienen que velar por la integridad de todos los ciudadanos, estarán dispuestas y listas para poder hacer frente a este tipo de acciones, Jorge. Hemos entrevistado al ingeniero Hernán Zapata, él es asambleísta por la provincia de Pichincha, de ADN. Si algo más tiene que añadir, estimado ingeniero, con todo gusto. En el pueblo quiere saber, abrimos los micrófonos, las puertas, para que de las partes correspondientes puedan hacer el pronunciamiento que a bien tengan. Sí, Jorge, solamente algo adicional. El, Cualquier situación, créanme que al menos como asambleísta representante de los cantones de Pichincha, si es que hay algún pedido, alguna necesidad, pues con gusto vamos a trasladar hacia las autoridades, pero créanme que las medidas son necesarias. El país necesita salir adelante y no podemos seguir enfrascados en un tema que ha hecho tanto daño a los ecuatorianos y sobre todo que ha sido aprovechado por los grupos delictivos organizados de este país. La situación de la inseguridad que estamos viviendo ahora tiene cola, tiene antecedentes que han sido instaurados y han sido permitidos desde gobiernos anteriores. Hoy necesitamos que como ciudadanos, como hermanos ecuatorianos, salgamos adelante. Esta medida realmente puede afectar a los sectores productivos y el perjuicio es para los ciudadanos de este país.